ser muy generoso es un mandamiento de la ley de Cristo. Ser muy generoso es un mandamiento de la ley de Cristo. Hay una ley, mandamiento, regla del espíritu de vida en Cristo que instaura la gracia de Dios en nosotros, y es ser muy generosos, dar conforme a nuestras fuerzas. Oiga, dar conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, viéndolo como un privilegio, no como una carga. Ya lo aprendimos. Viéndolo como un privilegio, no como una carga. ¿Qué? El darnos y el dar. Esto no es que sus pastores estén cobrándoles por el servicio. Lo que ellos quieren es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios, que ustedes reciban una recompensa por su bondad, que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos, como está escrito en Filipenses 4:17. Y que interpreten el dar como una expresión del servicio. Quienes han recibido la gracia de Dios son las personas más entregadas al Señor. Dígale que está a su lado eso. Todo el que ha recibido la gracia de Dios es una persona muy entregada al Señor, pero también a sus pastores, y es la más generosa. Ahí ya usted sabe si realmente recibió la gracia del Señor. ¿Listo? ¿Cómo lo puede saber? Por la medida de entrega a Dios, a sus pastores y por lo generoso que sea. Mire, una persona que ha recibido la gracia de Dios es constreñida a esto, pues es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que esta gracia que, por ejemplo, tuvo los de Macedonia, debería tenerla la iglesia de Corinto. Deberían tener esta obra de gracia, tal entrega tan generosa, de una manera abundante, como prueba de su sincero amor. Como nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda carta a los Corintios 8:9. Así que todos los receptores de la gracia de Dios cumplimos con esta ley. Dígale que está a su lado. Todos los receptores de la gracia de Dios cumplimos con esta ley. Entonces ya aquí usted, míreme acá, aquí usted ya puede tener claro si es receptor o no de la gracia de Dios, porque lo caracteriza una entrega tremenda al Señor, una entrega espantosa hacia sus pastores y una entrega generosa. Es una persona muy dadivosa, es una persona muy generosa, sin pensar erróneamente que esto de dar es porque los pastores lo quieran tener en escasez. No, Señor, todo lo contrario, para que tengan más de lo que ahora tienen por dar. Escrito está: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dos amén y como con silenciador. Dar es un acto que brota de la generosidad que caracteriza a los beneficiarios de la gracia. A ver si usted lo puede decir conmigo. Dar es un acto que caracteriza, que brota de la generosidad que distingue a los que han sido beneficiados con la gracia divina. ¿Cuántos aquí hemos recibido la gracia de Dios? Pero por el fruto pareciera que no. Porque seamos sinceros, en la mayoría no se ve esto. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría no se ve. Entonces, hemos de ser supremamente generosos, si es así. ¿Y eso qué nos hace? Exclusivos. Porque la mayoría, debido a la incredulidad, la avaricia, el amor al dinero, la ignorancia, por no tener la gracia de Dios, pasan por miserables, mezquinos, tacaños, escasos, estrechos,
indolentes, indiferentes. Pero asimismo les irá. Porque eso es lo que sentencia la ley de Cristo. De lo que siembra se recoge. Como son escasos para dar, recogen escasez. Ahora bien, cuando no se entiende esto, se malinterpreta el dar como si fuera una exigencia de parte de los pastores o del ministerio. Lo vuelvo a decir. Cuando no se entiende esto, se malinterpreta el dar como si fuera una exigencia. Lo toma como que se le están imponiendo, lo quieren obligar a dar, cuando no es así. Quien da por la gracia de Dios cumple con esta ley voluntariamente. Recuerden, ya la ley no está afuera, escrita en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Y eso lo influencia, en este caso, a poner en práctica la ley de dar. Pero solo se ve en los que de verdad son hijos de Dios. Los otros van a hacerlo porque les toca. Cuando escrito está, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta a los Corintios 9:7. Pero cuando lo martiriza este tema, le escoce, le quita el aire, le falta el oxígeno, lo ofende, le incomoda, le da ganas de hacer chichi, popó, deseos de vomitar, no tiene libertad, es porque realmente la gracia de Dios no ha sido efectiva en su vida. Y no porque la gracia no pueda cambiarlo, sino porque la persona no quiere que la gracia de Dios lo transforme. No tiene la libertad que ofrece la gracia de Dios para cumplir con esto. Hablo de cumplir de buena gana. Y entonces alegan cínicamente: uy, ahora cogieron a obligarnos para dar. Y ese es el argumento para excusar el no dar y fallar en el mandamiento de dar. No porque es una obligación, sino porque es que todo el que recibió la gracia de Dios ama dar. Se deleita en eso, en darse, en dar, en entregarse, en entregar, perdiéndose así de tener una bendición exclusiva que es multiplicada en aumento, porque nunca deja de dar, porque no para de ser generoso. Siembra, siembra, da, y eso dispara la bendición, la aumenta, pero además activa y aviva la gratitud para con Dios y la intercesión por cada uno de nosotros, debido a esa generosidad que nos está caracterizando. ¿Para con quién? Para con la iglesia, la obra del Señor, para con nuestros pastores. Leámoslo en segunda carta a los Corintios 9, versículo 8. A ver, mis muchachos, ya casi les gano. Y poderoso es Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Mira el propósito de la gracia. Mira el propósito de ser regenerados. Aquí hay uno de los propósitos que tenemos que cumplir, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, sean generosos, pero muy generosos. Ese es el propósito.
como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justificación se autentica por poner en práctica, por la vivencia de palabras como esta. Mientras tanto es puro tilín, tilín y nada de paletas. 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo. Mire esto, para que estéis, mire lo que dice la ley de Cristo, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para toda qué? ¿Y qué es eso? Dar. Generosidad, que tiene que ver con entregarse y dar. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿En quién? En los que se benefician cuando usted da, cuando usted se da. Eso dispara la gratitud a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos faltan. Mire que el dar es para suplir lo que le hace falta a los hermanos de la iglesia. Cuando damos con ese propósito también, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aviva la gratitud a Dios. Todo el que es beneficiado por la iglesia debe vivir agradecido con Dios siempre, por la iglesia, por sus pastores y por las personas que Dios usó, si es que sabe a quienes Dios usó para suplirle lo que le hacía falta en su momento. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. ¿Lo están viendo? Dar es obedecer a todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el evangelio de quién. Esa vaina es un mandamiento. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Miren lo que hace el dar. Hace que los que sean beneficiados, cuando damos, los beneficiados comiencen a orar por nosotros. Señor, ayuda a fulano de tal. Señor, mire la iglesia. Señor, mira al pastor. Señor, mira a la pastora. Señor mío, favorece. Quien no haga esto, ¿qué es? Un ingrato. No vive por la fe, vive por vista. Siente que la gente le debe y no sabe lo que es la salvación por gracia. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Se quedó con ganas de aplaudir. Le toca para después, ahorre. Dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No hay nada más espectacular que un cristiano generoso. Y esa gente es muy amada, no por interés, sino porque como dan en obediencia al Señor, cuando dan es como si el mismo Dios les diera. Por eso aman a esas personas, las aman. Y para el que dice: es que yo siento que nadie me quiere, la gracia la tiene en vano. Si la pone en práctica como le estoy enseñando, usted va a ver cómo la gente lo va a amar, porque usted se va a volver una persona servicial, entregada y generosa. Pero eso de que solamente viene cada 8 días a sentarse acá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo a favor de los santos de la iglesia? Gracias a Dios por su don inefable. Uy, poquitos amén. Y eso que estaba en admiración en el versículo 15 era como para haber dado un buen aplauso. Pero bueno, quien tiene la gracia de Dios, ¿qué? Hace esto. Ahora, debe llamarnos mucho la atención que esto que estamos entendiendo con base al capítulo 8 y 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios,
sea porque precisamente los corintios tenían muchas luchas por esto, al punto que Pablo de ellos no quiso vivir del evangelio, sino de otras iglesias. Porque Pablo quiere enseñarle a los corintios que cuando dan, los que servimos al Señor no tenemos necesidad. Porque los que servimos al Señor estamos llamados a vivir del evangelio. Segundo libro de Corintios 11:8. Búsquelo. Aquí viene otra bombita. Segundo libro de Corintios 11:8. Dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Ven lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio? ¿Ven lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio? Lo vuelvo a leer despacito. Pablo afirma: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Y por qué lo he hecho? Porque ustedes pareciera que no hubieran recibido la gracia de Dios. Ustedes pareciera que no tuvieran ese don inefable. Ustedes parece que ignoran lo que Cristo hizo, que se hizo pobre para que otros sean ricos. A ustedes les queda grande dar. Ustedes ignoran esta ley. Por eso dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Tremendo. Es decir, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Versículo 9. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Pablo vivió del evangelio. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, menos de los corintios. Digo, de ustedes no quiero nada. Gracias. No quiero nada porque ustedes todavía son inmaduros y toman a mal el hecho de dar. Y más cuando tienen que darle a su pastor. Y más cuando tienen que darle a un pastor. Ignoran la ley de Cristo. No los mueve la ley real. Es decir, dice el apóstol a los corintios: para servirlos y ayudarlos recibí dinero de otras iglesias, corintios. Cuando estuve entre ustedes y tuve necesidad, no pedí nada a nadie, porque los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron para mis necesidades. Y no, jamás les he pedido nada y jamás lo haré. Fueron los miembros de la iglesia en la región de Macedonia los que me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí, porque ya los conozco y voy a seguir siendo así con ustedes. Pablo renunció en un momento a modo propio a un derecho con ellos puntualmente, derecho que tiene y tendrá todo servidor de Cristo como él. ¿Cuál? Vivir del evangelio. Algo que ya él les había aclarado en su primera carta a los Corintios. Acompáñenme y lo recordamos. Primera carta a los Corintios. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 4. 9:4. ¿Acaso no tenemos nosotros derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo reconoce que todos los que sirven como él tienen este derecho y ejercen este derecho, pueden ejercer este derecho. Cefas, Pedro lo ejerció, los demás apóstoles lo ejercieron. Pero ha habido una confusión.
Y algunos creen que nunca lo ejercieron. Pablo lo ejerció, Pedro lo ejerció, los demás apóstoles lo ejercieron. Servían a Dios, por lo tanto vivían del evangelio. Por eso volvemos al versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Lo está escuchando? ¿Lo está escuchando? ¿Lo está escuchando? Ahora lo está entendiendo. Está recibiendo una revelación. ¿O acaso nosotros no tenemos derecho de no trabajar secularmente y estar ocupados en las cosas del Señor, en los negocios de mi Padre, dedicados a la obra del ministerio? 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Impresionante. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Está diciendo, ¿es pecado que yo siembre en ustedes la palabra y ahora recoja de ustedes lo económico? ¿Eso es pecado? Para muchos es pecado que un pastor haga eso. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por eso Dios, bajo la ley mosaica, mandó diezmar a la gente. Por eso Dios, bajo la ley mosaica, mandó diezmar a la gente. ¿O cómo iban a hacer los sacerdotes para vivir? ¿O cómo iban a hacer para el mantenimiento del tabernáculo? ¿O cómo iban a hacer para el mantenimiento del templo? Por eso, bajo la ley mosaica, mandó diezmar. Pero ahora mire bajo la ley de Cristo cómo es la cosa. 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Mire esto. Ahora va a citar la ley ¿qué? Mosaica. Y aquí viene algo impresionante. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. ¿Y quiénes somos nosotros? Gente que como su pastor, como su pastora, estamos sirviendo al Señor en el llamado que nos hizo, en la obra del ministerio. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Es pecado que un pastor espere del rebaño bendición? Pero entonces, ¿por qué lo aceptamos? ¿Por qué nos ofende que hay un pastor que esté esperando del rebaño bendición económica? ¿Por qué nos ofende? Ya van a saber por qué. Pablo cita la ley mosaica. ¿Lo vieron? ¿Y no se supone que ya fuimos libres de ella? Pero aquí viene una bomba impresionante. Él la cita de forma legítima, porque en la Biblia está permitido usar la ley si la usa de manera legítima. La ley mosaica. Y aquí Pablo tiene todo el aval para usar una ley, para emplear ese mandato antiguo, con el ánimo de ¿qué? De corroborar el derecho que tiene todo el que de lleno sirve en la obra del ministerio. O sea que la ley antigua sigue siendo válida estando bajo un nuevo régimen, siempre y cuando se sepa usar, se use legítimamente. Toma lo tuyo. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Él dice, no hemos usado de este derecho. ¿Quién? Bernabé y Pablo, Bernabé y yo. Nosotros no hemos usado de este derecho porque los conocemos a ustedes,
Pero no con eso estaban diciendo que los demás renunciaran a su derecho. No, 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 no. Esa es una mentira del diablo. Dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, ley de Cristo. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, que esto no le haga sentir a ninguno que vive del evangelio que tiene derecho a cobrar y poner tarifas por sus prédicas. No confundamos las cosas, no, señor. Lo que quiere decir es que lo justo es que en consecuencia, por servir, recojamos lo material de aquellos a quienes servimos, y que no debería sentirse envidia ni ofendernos porque otros lo hacen. No es ni antibíblico, ni diabólico, ni avaro, ni pecaminoso, y mucho menos abusivo. Pablo, por voluntad propia, decidió renunciar a ese derecho con los corintios específicamente. ¿Por qué? Porque ellos eran unos cabezaduras. Y más como leímos en su segunda carta, usó este derecho ¿con quién? ¿Con quién? Con las demás iglesias. Segunda carta a los Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias. Y tremendo como dice Pablo, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo sentía que prácticamente le quitaba a las iglesias de más, porque los corintios tenían problemas en este tema, y con tal de no recibirles, y lo manifiesta así: he despojado a otras iglesias y lo he hecho para poder servirles a ustedes, porque si las otras iglesias no me bendijeran económicamente, yo no podría servirles a ustedes. Iglesias como las de Macedonia, las de Galacia, las de Filipos. Pablo trabajó secularmente en algún momento para no vivir del evangelio, y lo hizo en parte fue por la iglesia de los Corintios, pero nunca lo hizo por las demás iglesias. Tanto que como apóstol no solo enseña esto, sino que manda hacer lo siguiente. Capítulo 16, ahí en los Corintios, para que sepan que el agua moja. Primera carta a los Corintios 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Y si yo le digo, venga acá, ¿qué le estoy dando? Una orden. ¿Cómo la interpreta? Depende de usted. Ay, me tocó pasar porque el pastor me ordenó que pasara. Todo es así, obligado. Pero si yo le digo a él, venga acá, él puede decir, qué bendición, mi pastor me llamó, qué privilegio, y yo corrí. ¿Sí ve las dos diferencias? Porque uno todavía está fuera del nuevo pacto y el otro está en el nuevo pacto. Y lo chistoso es que los que están bajo el viejo pacto critican esto que es del nuevo pacto y creen que están en el nuevo pacto. Va a tener que verse la prédica, si no, otra vez va a tener que escuchar la prédica. Mire lo que dice: también
de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, en el antiguo pacto era el diezmo, ¿verdad? El antiguo pacto, ¿qué era? Y no podía faltar. El diezmo de todo no podía faltar. Y si no lo daba, ¿era qué? Maldito. ¿Sí o no? ¿Ahora qué es? De conforme ha prosperado. Y yo pregunto, póngase de pie, usted, Edwin, si Dios le regala 100 pesos ya, ¿cuánto le nace dar para la obra de esos 100 pesos? Los 100 pesos, mi pastor. Pero cuando le digo, y si yo le digo que tiene que dar el diezmo, ¿cuánto debería dar? 10 pesos, mi pastor. ¿Qué es más fácil dar? ¿El diezmo o conforme ha prosperado? El diezmo. Es más fácil dar el diezmo que dar conforme ha prosperado. Porque yo le dije a él, y yo me imagino que si le hubiera dicho que dieran 100 millones, hubiera dicho lo daría todo. Porque eso solamente sale de un corazón que realmente recibió la gracia de Dios. Si a mí mi pastor me da 100 millones ya, yo doy ya 100 y ahora son 109 millones y punta. Vamos para los 110, para los 440. Pero ¿usted cree que una persona que no ha recibido la gracia de Dios se le ocurre eso? ¿No se le ocurre? Entonces, mire cómo ha trabajado el diablo. Es antibíblico dar el diezmo, cuando dar el 10% de 50,000 son 5,000. Imagínense, 5,000. Ahora, si Dios le da 50,000 y yo le digo, ¿cuánto daría usted conforme Dios le dio esos 50,000? ¿Cuánto daría usted de verdad? ¿Cuánto daría? Si yo le da 50,000 pesos ahorita, ¿cuánto daría usted para la obra? Todo, mi pastor. ¿Lo daría todo? Algo que me sucedió. Y es que una vez yo fui a diezmar y yo saqué lo que tenía en el bolsillo y sabía que me iba a quedar sin nada, pero me nació dar eso. No tenía eso fue para la hora del almuerzo. Bueno, pasó así, yo me fui para la casa, dije, bueno, Dios, yo lo dejo todo a tu voluntad. Y como a las 3 de la tarde recibí una llamada de un cliente que se había quedado varado, que si podía ir a desbararlo, ¿no? Yo le dije, sí, claro, me fui. Cuando yo llego allá, listo, le arreglé el vehículo y sacó y me dio el doble de lo que yo le había diezmado. ¿Sí ve? Entonces yo, gracias Dios. Y ahora mire, hay un hombre aquí que está siendo prosperado por usar legítimamente la ley mosaica. Porque él solo conocía de diezmar. Ahora conocemos es conforme fue prosperado de. Si no, entonces, mire, si diezmar, para los que no conocen esta palabra, fuera antibíblico, Colgate no sería Colgate. Dejemos así. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Dios salva a los rectos de corazón. Fíjese que el Señor se manifiesta a Cornelio. Y cuando se manifiesta a Cornelio, esta es la razón por la que se manifiesta a Cornelio y a su casa. Un perro, porque Cornelio era un perro en términos bíblicos. Uno que no es judío, ni israelita, ni nada. Y así se abre camino para los no judíos con el evangelio, como nunca. Después de que Cristo asciende al cielo, ¿cuál fue el motivo para que Dios se revelara a Cornelio? Tus oraciones y tus limosnas. ¿Y usted cree que Cornelio sabía orar como Jesucristo lo había enseñado? Y sin embargo Dios las oía, las oraciones de él. ¿Y usted cree que Cornelio sabía dar como los judíos saben dar? No, sin embargo Dios le contó. ¿Por qué le contó? Porque él sí lo hacía para el Señor.
¿Por qué cree que Dios se le revela de verdad a Pablo? Porque en su ignorancia todos los atropellos que cometió los hizo como para el Señor. Y por eso se le revela, le muestra la verdad y lo libera para siempre. De ahí que David no siguió enfrentando enemigos a punta de piedra. Aprendió a manejar el arco, la flecha, la lanza, la espada. Eso es crecimiento. Escuche, yo les pregunté que si querían escuchar la segunda parte. Y créame, esto es mejor que una serie. Puede sentarse. Esto que dijo Pablo y que estamos leyendo ahí en Corintios 16, 1, 2, queda en la palabra de la doctrina de los apóstoles, para que nosotros hagamos igual que la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, según Hechos 2:42. No hay un solo pasaje bíblico, ni un versículo o decreto del reino en la constitución sagrada de las Escrituras que ordene que todos los servidores de Cristo renuncien a su derecho a vivir del evangelio. Es más, preocupa cuando un servidor de Cristo se enreda en los negocios de la vida. Preocupa, porque servirle a Dios no es para cualquiera, y de tiempo completo no es para cualquiera. ¿Son todos pastores? No, no es para cualquiera. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos evangelistas? No, no es para cualquiera. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, es un obstinado que nada entiende, es una persona que tiene el vicio de provocar discusiones que dan lugar a envidias, pleitos, ofensas, desconfianzas. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra, y esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas, peleas constantes. Tiene una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan erróneamente que la vida dedicada a Dios es una manera para ganar dinero, porque no tienen el conocimiento, cuando Dios es justo. ¿Por qué? Porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Póngase sobre sus pies y ore a Dios. Ore a Dios. Renuncia al orgullo, a la ignorancia, a la obstinación, la insensatez, al vicio de provocar discusiones. Renuncia a una mente perversa. Renuncia ahora al orgullo, la ignorancia, la obstinación, la insensatez, al vicio de provocar discusiones, a una mente perversa, a la malicia, a la incredulidad, a la duda, la desobediencia, la avaricia, el amor al dinero. Échelo fuera. El orgullo, la ignorancia, la obstinación, fuera. Hágalo con poder, hágalo con denuedo. La insensatez, el vicio a provocar discusiones, la mente perversa, échala fuera. La malicia, la incredulidad, la duda, la desobediencia, la avaricia, el amor al dinero, repréndalo, échelo fuera. No tiene poder en la iglesia. No tiene poder en la iglesia. No tiene poder en la iglesia. Porque es el tiempo de la bendición exclusiva en el nombre de Jesucristo.